Estaba a medio camino de contarle a Luis sobre una operación de convoy en Culiacán. Me había preguntado si alguna vez manejé un tanque y solté una carcajada. No pequeño, pero una vez comandé 3 en plena oscuridad y con arena que parecía masticar acero. Él estaba absorto con los ojos, como si viera una película de superhéroes. Eso hacía que el mole poblano reseco y las sonrisas tensas casi valieran el viaje. Entonces Javier interrumpió afilado, fuerte, despectivo. «Eres una vieja inútil. Come y deja de fingir que a alguien le importa». La frase salió de la nada. La sentí como si me hubieran dado un balazo más en los huesos que en el pecho. Mi tenedor quedó suspendido. María parpadeó. Luis se congeló. Nadie dijo nada. Coloqué la servilleta en mi regazo, lenta, deliberada, como cuando desactivaba tensiones en juntas militares. No lo miré. No había nada nuevo que ver. Entonces sonó el timbre. Javier se levantó rápido, sacudiéndose pelusas invisibles del cuello. «Debe ser Rubén», dijo, como si nada hubiera pasado. Su voz tenía ese tono ascendente que usaba con gente importante. Ya iba a medio camino hacia la puerta. Exhalé en silencio y bajé la mirada. Las zanahorias en salsa de chipotle seguían aguadas. La salsa tenía una capa encima. Todo en esa comida parecía recalentado demasiadas veces. Desde el vestíbulo oí la puerta abrirse. «Buenas noches», Javier dijo, una voz grave, precisa. Familiar en su cadencia. «Espero no llegar demasiado pronto». Los pasos se acercaron, seguros. Botas de suela gruesa sobre madera. Luego se detuvieron. Coronela Morales. Levanté la vista. Rubén Mendoza estaba en la entrada con los ojos fijos en mí. Los años le habían plateado el cabello, pero su postura era la misma. Ropa civil, una placa de contratista de defensa en la solapa, pero su porte no había cambiado. Se quitó la gorra, enderezó la espalda. «Señora», dijo con convicción tranquila, «es un honor». Javier estaba a su lado con la mandíbula floja, las manos inertes. El cuarto quedó en silencio, como si el aire se detuviera. Luis me miró luego a su padre. Abuela susurró como si me viera por primera vez. No sonreí, no me regodeé, solo enderecé un poco la espalda. Respondió por instinto. Tomé el tenedor otra vez. Pesaba más en mi mano, como si cargara el mundo esta vez. Y por fin, las zanahorias no sabían a decepción, sabían a verdad. Cerré la puerta del cuarto de huéspedes y me senté al borde de la cama con las rodillas rígidas tras horas de sonreír en la cena. Las voces de abajo se habían apagado en un murmullo. Sabía que hablaban de mí, tratando de entender lo que Rubén había dicho, preguntándose por qué nunca les conté. ¿Qué más no dije? Tomé la bolsa negra al pie de la cama. El cierre era suave como memoria muscular. Adentro, doblado con cuidado, estaba mi uniforme de gala azul medianoche con botones de latón que aún atrapaban la luz. Lo levanté con suavidad, mis dedos hallando el águila plateada en el cuello. Mi rango, coronela. Brillaba como siempre, pero no lo había usado en años. No había razón. Desdoblé la chaqueta despacio. Cada pliegue era intencional, cada hilo una historia. Antes lo usaba como armadura. Ahora parecía un secreto guardado demasiado tiempo. Recordé el día que dije no a un programa de capacitación en TechMex Solutions, el empleo que mis padres habían arreglado tras la universidad. Buen salario, oficina, estabilidad y asfixia. Me enlisté, les dije, parada en su sala con una blusa sencilla y zapatos bajos, la voz clara pero temblorosa. Voy a servir. Mi padre me miró como si hubiera quemado la alfombra. ¿Por qué tirarías un futuro seguro por eso? Eso. Mi madre lloró. Mi padre me llamó imprudente. Dijeron a la familia que estaba encontrándome y dejaron de invitarme a las cenas navideñas. Me gradué del entrenamiento básico sola. Pero luego me desplegaron. Y aprendí a liderar, y me convertí en alguien de quien estaba orgullosa, aunque nadie en casa preguntara quién era. Presioné mi palma contra el águila como si me anclara a ella. Abajo oí el tintineo de platos y la voz de Javier subiendo defensiva e insegura. Doblé la chaqueta despacio, no para esconderla, sino para prepararme.
porque mañana la usaría. Cuando Luis estaba en segundo de primaria, tuvo un proyecto Héroes de la Familia. Cada niño debía presentar a alguien de su árbol genealógico que hubiera marcado la diferencia. Javier me llamó para decirme que Luis me había elegido. Recuerdo apretar el teléfono, se me fue el alma no por nervios, sino por algo como esperanza. Ofrecí enviar fotos de mis despliegues, incluso un recorte de periódico, de cuando mi unidad interceptó una señal que evitó una emboscada. Javier dudó. Creo que lo mantendremos simple, mamá dijo. Tú sabes enfocarnos en cómo ayudaste con logística. Es más fácil para los niños. No discutí, pero cuando María me envió una foto del tablero del proyecto, mi sonrisa se desvaneció. Isabel Morales, oficinista jubilada Administración Militar. Ni mención de mi rango, sin mapas, sin insignias, sin historia. Solo una imagen de archivo de una mujer en un escritorio. No dije nada entonces. No quería avergonzar a Luis y Javier tenía la habilidad de convertir críticas en guerras. Así que les agradecí y le dije a Luis que estaba orgullosa de su póster. Pero no fue solo el proyecto escolar. Javier siempre hacía esto como si me hubieran borrado, reduciéndome a algo que le era cómodo. En cenas familiares decía que trabajé en administración. Una vez lo oí describirme como personal de apoyo militar semijubilada. Otra desechó mi servicio. Trabajaba detrás de escena. Mantenía todo organizado. Detrás de escena, organizado. Como si 30 años liderando tropas, manejando operaciones cibernéticas y presentando informes a oficiales fueran solo un sistema de archivo. Tenía condecoraciones que probaban lo contrario, guardadas en una carpeta en un cajón que rara vez abría. Porque cuando tu propio hijo reescribe tu historia, te preguntas si alguien quiso leerla alguna vez. Me levanté de la cama y abrí el cajón de la mesita. Adentro doblada estaba la foto de mi último despliegue, yo frente a una tienda de comando, mangas arremangadas, ojos cansados, pero alerta. La guardé en mi bolsa junto al uniforme. Mañana dejaría de ser una sombra en la versión de alguien más. Acababa de bajar las escaleras cuando Rubén se acercó en el vestíbulo, su expresión suave pero decidida. ¿Tiene un minuto?, preguntó. Javier seguía hablando en círculos en el comedor, minimizando lo ocurrido, riendo demasiado fuerte, gesticulando de más. María parecía querer desvanecerse. Asentí y seguí a Rubén a la salita junto al pasillo. Cerró las puertas francesas tras nosotros. Ha pasado mucho tiempo, señora, dijo su voz más familiar, más respetuosa. Quizá no me recuerde. Rubén Mendoza. Teniente primero, bajo su mando, División Cibernética 22. Lo miré un segundo más y entonces recordé. Culiacán. Tormentas de polvo. El relé satelital roto que casi nos cuesta la conexión de la unidad. Tú arreglaste el apagón con un destornillador y una plegaria. Rió. Solo porque usted dio la orden cuando nadie más lo haría. Vio algo esa noche. Algo que yo no vi. Estabas asustado, pero pensabas, dije. Y no corriste. Usted me sacó de Culiacán a puro pulso. Esa operación debió fallar, pero nos tenía moviéndonos como si hubiéramos nacido para eso. Hizo una pausa, la risa desvaneciéndose en algo más quedo. Nunca lo olvidé. La mayoría de los líderes que tuve antes o después no se quedaron conmigo. Usted sí. Crucé los brazos no por defensa, sino para mantener las manos firmes. Nadie en esa casa me había hablado así. La busqué hace unos años, continuó. Quería agradecerle. Supe que se había jubilado, pensé que estaba fuera del circuito. Imagínese mi sorpresa al ver su nombre en la lista de autorización para el proyecto Horizonte. Sonrió suavemente. Y luego vi el nombre de su hijo también. No pude evitarlo. Solté una risa seca por la nariz. De todas las empresas del país. Isabel dijo usando mi nombre con familiaridad ganada. La reunión de mañana, lo que diga, va a definir mucho. Me alegra que esté aquí. Asentí breve, pero real. A mí también. A través del vidrio vi a Javier mirando ahora inseguro los bordes de su certeza deshilachándose. No saludé. Mañana estaría en esa mesa.
no como la madre de alguien, sino como quien ganó su lugar. Mis últimos 6 años de uniforme no fueron glamorosos, sin desfiles, sin medallas entregadas ante multitudes. Solo salas frías, servidores zumbando y ojos ardientes tras horas rastreando lo que no quería ser encontrado. Lo llamábamos mitigación cibernética, pero en realidad era anticipación de amenazas. Código como campo de batalla. Lideré un equipo que interceptó malware diseñado para colapsar sistemas hospitalarios en bases extranjeras. Otra operación expuso una brecha de acceso en una herramienta usada por media flota. La corregimos antes de que alguien supiera del riesgo. Se salvaron vidas, se protegieron operaciones, pero todo era clasificado. Incluso cuando parte se desclasificó, nunca lo compartí con Javier. No porque no quisiera, sino porque cada vez que lo intenté, me miraba como si lo inventara, o peor, como si exagerara para sentirme importante. Recuerdo una vez en su mesa de cocina durante una visita, le conté que me habían pedido asesorar sobre un nuevo protocolo para inteligencia naval. Apenas levantó la vista del celular. Qué chido, dijo. Pero eso es puro papeleo interno, ¿no? Como cumplimiento cerré la boca a media frase. Dejé todo en el tintero como mi uniforme. Me dije que no valía la pena insistir. Se volvió un hábito editarme antes de que alguien más lo hiciera. Vi mi carrera convertirse en algo como un archivo sellado real pero inalcanzable. Aprendí a asentir cuando preguntaban, «Entonces, ¿qué hacías exactamente en el ejército?» Y luego me interrumpían antes de responder. Javier no conocía a quienes me reportaban. No sabía cuántas veces entré a juntas con informes clasificados que podían cambiar operaciones. No conocía los nombres que perdí en el camino, ni el silencio que cargué por quienes no volvieron. Pero yo sí. Y mañana hablaría no solo por mí, sino por cada nombre olvidado que vivía en el trabajo. La sala de juntas con paredes de vidrio estaba en el piso 12 como un puesto de mando. Llegué temprano como siempre, el uniforme impecable, las insignias relucientes. Algunos empleados asintieron al pasar con esa mirada de reconocimiento que llega cuando notan que no estás solo de observadora. Javier llegó 5 minutos después, portafolio en mano, corbata torcida. Se congeló al verme al frente de la mesa. No sabía que tú presentarías, dijo voz baja. No preguntaste, respondí sosteniéndole la mirada. Soy la enlace del gobierno para este contrato, los protocolos. Son míos. Parpadeó como si las palabras no encajaran. Otros entraron llenando los asientos. El director, 2 vicepresidentes, el abogado. Rubén me dio un leve asentimiento desde el otro lado, luego se sentó junto a un ingeniero nervioso. Tras las presentaciones, el director me señaló. Coronela Morales, la palabra es suya. Di un paso al frente. El proyector cobró vida. Proyecto Horizonte es una iniciativa conjunta entre el gobierno y su empresa Comencé. Mi rol es garantizar que todos los protocolos cumplan con los estándares de ciberseguridad y operativos requeridos para implementación a nivel de defensa. El modelo de cifrado en capas de la fase DOM, gran parte se basa en modelos que mi equipo desarrolló durante la Operación Luz del Alba en 2019. Noté que Javier se movía en su asiento. Continué señalando el esquema en pantalla. El protocolo de niveles de acceso. Surgió de un modelo de mitigación de brechas que escribí. Rubén, tú recuerdas. Culiacán, fallo del generador relé temporal bajo ataque. Ahí probamos la respuesta de respaldo que ahora es su plantilla. Dijo, quedo, sí señora. Las cabezas se giraron hacia mí y luego hacia Javier, quien hablaba de este proyecto en las cenas familiares como si fuera todo suyo. Respondí preguntas, cada una con claridad y mando. Sin alardeos, solo hechos, confianza y memoria forjada en noches reales, protegiendo sistemas que la mayoría de los civiles ni saben que existen. Cuando terminé, el director se recostó impresionado. Gracias, coronela. Fue esclarecedor. La cara de Javier era indescifrable. Miraba la página frente a él, pero no la veía. Mientras la gente guardaba sus notas y se levantaba, Rubén se puso de pie.
Para que conste, dijo, cada protocolo que usamos lleva su firma. Literalmente, ella los escribió. Nadie rió. Nadie se burló. Recogí mis cosas despacio observando a Javier de reojo. No se movió. No aún. Acababa de salir del elevador cuando escuché sus pasos detrás rápidos desiguales, sin saber hablar pero incapaces de callar. Mamá espera, dijo Javier. Me giré, volví, pero no hablé en pez. Javier. Se acercó cambiando el peso de un pie al otro. La confianza de anoche se había esfumado. Su voz salió tensa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Dejé que el silencio se alargara. No para castigarlo, sino porque la respuesta no necesitaba adornos. Nunca preguntaste. Bajó la mirada, la boca apretada como si quisiera discutir, pero no encontraba por dónde. Eso no es justo. Dijo que. Yo solo. No sabía que era así. No dije calmadamente, no quisiste saberlo. Sus ojos se crisparon como si lo hubiera golpeado. Tal vez. Supongo que pensé que si preguntaba dirías algo que me harían sentir pequeño. Crucé los brazos no enojada, solo cansada. No necesitabas mis palabras para sentirte pequeño, Javier. Solo necesitabas dejar de cortar las mías. Abrió la boca, luego la cerró. Sus hombros se hundieron. No quería que fuera verdad, admitió. Que tú fueras más que yo, parpadeé. Era lo más cercano a una confesión que había oído de él. No estaba compitiendo contigo, dije. Estaba tratando de sobrevivir y de hacer algo que importara. Asintió una vez, luego miró por la ventana, donde las montañas de Jalisco se veían difuminadas en la bruma de la tarde. Entonces, todos esos años, solo dejé que te reescribiera. Te dejé escribir lo que te hacía cómodo, dije. Pero nunca dejé de vivirlo. Nos quedamos un momento más. Una brisa fresca salió del ventilador del edificio estéril. Sacó la agenda impresa de la reunión y miró donde mi nombre estaba listado como consultora principal de seguridad. Su dedo pulgar se quedó sobre él como si apenas se volviera real. No sé cómo deshacerlo, dijo bajito. No lo haces, respondí. Empiezas desde aquí. No habló de nuevo, pero cuando me alejé no volvió a la sala de juntas. Me siguió. La casa en Zapopan parecía igual, por fuera el mismo porche, las mismas macetas que María no había regado, el mismo crujido en el segundo escalón. Pero adentro algo había cambiado. Era sutil. El silencio no era tan rígido. María me recibió con una sonrisa real, no esa tensa cortesía. Javier estaba en la cocina con Luis, ayudándolo a revolver algo demasiado espeso para hacer masa y demasiado dulce para sopa. Saludó cuando entré, los ojos más suaves. Pero no fue hasta que fui a colgar mi chal que lo vi. Ahí en el pasillo había un marco nuevo, centrado, limpio, bien iluminado. Era la foto de mi último despliegue. Mi uniforme polvoriento, mangas arremangadas, rostro firme aunque cansado. Estaba frente a la tienda de comando, una mano en la cadera, la otra con un informe doblado. No era la foto más halagadora, pero era yo. No una versión, no un resumen. Solo yo tal como era. Luis apareció a mi lado, limpiándose las manos en la camisa como niño sin que nadie lo vea. Señaló arriba. Esa es la abuela Coronela. Lo miré. Eso te dijeron, asintió. Papá lo colgó. Dijo que debió haberlo hecho hace mucho. Tragué saliva, la garganta más apretada de lo esperado. Es una buena foto, añadió. A mí también me gusta, dije, mi voz calma pero baja. Ajusté el marco una fracción, aunque no estaba torcido. Nadie lo mencionó en la comida. Javier no habló de la foto. María no la miró. Solo estaba ahí, visible, anclada parte de la casa. Y por una vez, yo también. Tras que Luis se fue, Javier me ofreció café de olla sin que lo pidiera. Nos sentamos en la sala como si nunca hubiera habido grietas entre nosotros. Tal vez solo dejábamos que el silencio fuera diferente, menos pesado, más abierto. Preguntó si había visto el pasillo. Dije que sí. No necesitó decir más. María me llamó un martes. Luis tiene algo mañana en la escuela, dijo. Pidió que vinieras. Javier también irá. No pregunté. Liberé mi mañana.
El aula olía a pegamento en barra y virutas de titas lápiz. Pupitres en filas torcidas. Carteles coloridos en las paredes. Javier estaba al fondo, manos en los bolsillos, hombros encorvados, como si no supiera dónde encajar. Cuando llegó el turno de Luis, subió al frente con una hoja de papel rayado, ajustó sus lentes y comenzó. El líder más fuerte que es mi abuela. Javier levantó la cabeza. Yo no me moví. Fue coronela en el ejército. Ayudó a detener a los malos que intentaban dañar los sistemas electrónicos de nuestro país. Ayudó a soldados a estar seguros. Lideró a gente con miedo y los hizo valientes. Su voz no tembló, no se apuró, nunca dijo lo increíble que era porque no presume. Pero su equipo aún la recuerda. Hasta su jefe dijo que fue un honor conocerla. Mi papá dice que es de verdad. Miré de reojo. Los ojos de Javier estaban fijos en su hijo, su rostro inmóvil. Una línea húmeda brillaba bajo sus pestañas. Luis terminó. La clase aplaudió. Su maestra le dio una palmadita. No me levanté. No saludé. Solo dejé que el calor se asentara quedo y pleno. Después, en el estacionamiento, Javier se frotó los ojos sin fingir que era alergias. Me acompañó a mi carro. Él lo escribió solo. Lo sé, respondí. No dijimos más. Pero cuando arranqué se quedó a mi lado hasta que me fui. 6 meses después, estaba bajo las luces de la Cumbre Nacional de Seguridad, dando las palabras finales sobre preparación y modelos de amenazas cibernéticas. Filas de trajes y uniformes escuchaban en silencio. Mi voz firme y sin prisa resonó sobre los pisos pulidos y el peso de años que nunca vieron. Cuando terminé, los aplausos fueron educados, luego fuertes, luego crecieron en algo que me hizo parpadear antes de alejarme del estrado. En la primera fila, Javier se levantó con todos. No aplaudió más fuerte, pero fue el último en parar. Tras la recepción, giré para irme esperando un adiós o un apretón. En cambio, Javier se acercó, enderezó la espalda y levantó la mano en un saludo limpio practicado. No era perfecto, pero era sincero. Debí haberlo hecho hace años, dijo quedo. Lo acabas de hacer, dije. Bajó la mano y tomó la mía. No dijimos más. Al volver en casa regresé, puse la placa del evento en mi escritorio junto a la foto de mi unidad. Detrás, en la esquina del marco, estaba el ensayo de Luis doblado pequeño pero preservado. Lo dejé ahí sin abrir. No necesitaba leerlo de nuevo. Ya sabía las palabras de corazón.